mientras estamos por aquí llevándonos bien. Oseas capítulo 6, el versículo 6 dice: porque misericordia quise, o misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Eso lo dice el profeta Oseas. También el profeta Oseas dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. También encontramos que en Isaías capítulo 1, versículo 3, dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no me conoce, o no me conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. ¿Qué hace el conocimiento? ¿Por qué Dios nos impulsa al conocimiento? Porque el conocimiento impide la esclavitud. Miren lo que dice Isaías 5:13, dice: por eso mi pueblo es llevado cautivo, porque no tiene conocimiento, y sus nobles perecen de hambre y su multitud se seca de sed. O sea, entonces podemos ir viendo en retrospectiva, primero, que Dios demanda que le conozcamos más a que le ofrezcamos cualquier tipo de sacrificio. También el conocimiento de la ley de Dios evita que nosotros como pueblo, que el pueblo de Israel hubiese podido impedir la destrucción del pueblo. El conocimiento nos ayuda a reconocer quién es nuestro Señor, y finalmente el conocimiento impide la esclavitud. Es lo que estaba hablando el profeta Isaías. Entonces podríamos encontrar algunas ordenanzas, y ahorita voy a explicarle por qué estamos arrancando de esta manera. Si vamos a hablar hoy de la resurrección, porque para muchos hoy es Easter. Para muchos creyentes hoy es día de la coneja, y hemos perdido el objetivo. Hoy no es Easter, hoy no es día de la coneja, hoy estamos celebrando y recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Deuteronomio 18:9 dice: no aprendas las costumbres del mundo. Deuteronomio 12:29 dice: no tropieces con las cosas y las prácticas del mundo. Levítico 18 del 26 al 30 dice: no hagas abominación como el mundo lo hace. Y 1 de Juan 2:15 y 16 dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y a veces el no conocer, el no tener conocimiento de la palabra, nosotros nos vamos embarcando en aventuras, nos vamos abarcando en situaciones que son meramente del mundo. Hoy es día de la coneja, hoy es Pascua. Vamos a tratar de recomponer un poco las ideas. El apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 12, el versículo 2, donde él dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Muchas veces nosotros nos hemos convertido al Señor, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, pero algunas de las prácticas las continuamos trayendo al ámbito cristiano. Esto en teología sería sincretismo religioso. Hemos tomado prácticas del mundo y las hemos introducido dentro de la iglesia. Hoy no es día de la coneja, hoy no es día de Pascua, hoy es día de resurrección. Ahora, escuche bien esto. Personalmente, no creo que exista una Semana Santa. Yo sé que con esta aseveración puedo enfrentar mucha oposición. Yo personalmente no creo que existe una Semana Santa. Creo que existen todos los días santos para el Señor. Desde el día que usted entregó su vida al Señor, no hay un día especial. Todos los días deben de ser días de acción de gracias, días de recordar quién es usted, días de recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Me llama mucho la atención que en la iglesia primitiva, todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y lo que ellos hacían, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos celebraban el recordatorio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo todos los días. No era solamente un día en especial o una fecha en especial. Esto era el baluarte, esto era la fortaleza de la iglesia primitiva. Todos los días ellos estaban imbuidos en las cosas de Dios. Pero en este tiempo se aprovecha el afán religioso, el sentir religioso para poder alcanzar unas personas. Pero hemos estado equivocados en ese sentido. Vamos a tratar de entender un poquito el aspecto del día de la coneja. Esta tradición de los huevos de Pascua o el día de la coneja tiene sus orígenes en la cultura alemana, en la cultura germánica, antes del cristianismo, en la que la coneja simbolizaba a la diosa Ostara, la diosa de la fertilidad, a quien se le consagraba el mes de abril por el inicio de primavera y era venerada por su gran capacidad de reproducción, a quien se le pedía que la primavera trajera abundancia. La tradición del día de la coneja o de los huevos de Pascua fue introducido en los Estados Unidos por los inmigrantes alemanes. De hecho, la palabra Easter en inglés se deriva del nombre de esta diosa pagana Ostara. Ahora, el catolicismo quiso eliminar este culto pagano, por lo que eligió estas fechas para conmemorar la resurrección de Jesús. A esto teológicamente se le llama sincretismo. En la actualidad, el mito del conejo de Pascua persiste y se supone que lleva huevos de colores e incluso canastas con golosinas y conejos de chocolate a los niños que se portaron bien. Los huevos de Pascua tienen cientos de años siendo un símbolo del domingo de Pascua, y originalmente eran todos de dulce o chocolate y bellamente decorados. Hoy en día pueden ser huevos de gallina rellenos de confeti o huevos de plástico con algún dulce o sorpresa adentro. Una práctica inocua aparentemente. Pero este día es comúnmente llamado en inglés Easter Day, pero ¿sabes de dónde surge el concepto de la coneja y del huevo? Easter tiene su raíz en las religiones politeístas o paganas. Su nombre nunca es utilizado en las escrituras originales ni es asociado bíblicamente con la muerte y resurrección de Jesús. La mayoría de los libros de referencia indican que el nombre Easter es derivado de Easter, la diosa de la primavera. Sin embargo, yendo hasta la Torre de Babel, su nombre se origina después del diluvio bíblico. Después del diluvio, Noé tuvo un bisnieto llamado Nimrod, quien se rebeló en contra de Dios, y encontramos que ahí empieza toda esta serie de prácticas. La Biblia dice que este hombre fue un hombre que se levantó su cabeza contra el Señor. Es evidente que a través de la historia, Nimrod no solo era un líder político, sino además también un sacerdote del ocultismo. Nimrod construyó las más grandes ciudades como Babel, Hazar, Nínive y Caldea. En Génesis capítulo 10, versículos 8 al 12 se puede encontrar esta historia. La historia antigua nos hace saber que fueron ciudades malignas con prácticas de perversión y ocultismo en extremo. Nimrod definió como el dios sol y padre de la creación. Semiramis se convirtió como la diosa de la luna y de la fertilidad. En los cuentos viejos de misterio ocultista, el Salvador era Tamuz y fue adorado en varios rituales en la temporada de la primavera. En cierta manera, aquí tenemos pues una referencia de dónde nos viene el asunto de la Pascua. El conejo es reconocido como símbolo sexual de fertilidad. En varias partes del mundo, religiones que se derivaron de Babel también asocian el conejo con los periodos humanos y lunares, Egipto, China, etc. La madre diosa Semiramis es asociada con la luna. En otras palabras, la coneja en este simbolismo simboliza a la diosa madre Semiramis, que se menciona en Jeremías capítulo 7 verso 18 y capítulo 44 17 al 25, que no tomamos. Usted tome las notas por ahí, Jeremías 7 18 y Jeremías 44 17 al 25, para que usted tenga un tiempo más adelante y lo revise. Los rituales anuales de primavera son asociados con la adoración a la madre diosa y Tamuz, la reencarnación de Nimrod, y ahora lo encajan perfectamente en el tiempo de la resurrección.
Normalmente lo que hace el diablo a través de la historia ha sido imitar todo aquello que sea cristiano para darle un sentido, sea mundano, conectarle algo de religión para que parezca cristiano. Tenemos por ahí no sé si pueden ver la pantalla, pero tenemos la pantalla donde vemos congregaciones que dicen que el conejo y los huevos representan fertilidad o la diosa Astarte, pero ahora le ponemos feliz Pascua de Resurrección. Feliz Pascua de Resurrección. A veces esto no lo podemos entender, esto se llama sincretismo religioso. Esto se llama sincretismo religioso. Tomamos algo del mundo, le ponemos un nombre cristiano y ahora ya es cristiano. Tenemos que tener cuidado con ello. Ahora, podríamos seguir hablando acerca del huevo de Easter Day. Tenemos un tiempo limitado. Ahora vamos a entender, ¿es este tiempo la Pascua? No, tampoco es el tiempo de la Pascua. Las fiestas judías eran las siguientes: la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta del Pentecostés o de la cosecha, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Esas eran las fiestas de los judíos. Ahora, la verdadera Pascua se menciona en el libro de Éxodo en el capítulo 12. La verdadera Pascua era judía. Los judíos celebran la Pascua. Celebraba la salida de Egipto del pueblo de Israel. También en la Pascua se sacrificaba un cordero para la expiación de los pecados del pueblo. Se comía completamente en una noche. La Pascua empezaba el viernes y se comía completamente el contenido de un cordero por las personas que estaban ahí sin dejar un solo pedazo. No quebraban un hueso, por ejemplo, del cordero. También se acompañaba de hierbas amargas. Duraba 7 días calendario la Pascua. Y era junto con la de Pentecostés y tabernáculos una de las 3 más importantes ordenadas por la ley mosaica. Entonces, ¿eso es lo que se está celebrando hoy? No se está celebrando eso. Mucha gente dice, estamos celebrando la Pascua o estamos celebrando el Día de la Coneja. Ni una cosa ni otra. Hoy nosotros estamos hablando de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos celebrando este tiempo, estamos recordando su muerte y su resurrección, que es lo que quisiéramos compartir esta mañana. No estamos aquí para celebrar el Día de la Coneja, no estamos aquí para celebrar el Día de Pascua, estamos aquí para recordar, como debiéramos de hacerlo diariamente, la muerte y resurrección de Jesucristo. Vamos a pensar un poquito, ¿qué es el Evangelio? Entre una de las preguntas que pusimos durante esta semana en la trivia, preguntábamos qué es el Evangelio. La gran mayoría de las personas no saben lo que es el Evangelio. Hablan del Evangelio, pero no saben qué es el Evangelio. Es triste que a veces los mismos creyentes no sepan lo que es el Evangelio. Y a veces solamente contestamos, son las buenas nuevas o las buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? El apóstol San Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2, él dice textualmente, les declaro, hermanos, el Evangelio que recibí y el cual he compartido con ustedes. Y él comparte lo siguiente: es la buena noticia de que el problema más grande y eterno del ser humano, el pecado, su resultado y consecuencias ya estaba resuelto. La base del Evangelio está sustentada en 2 verdades fundamentales, según 1 Corintios capítulo 15. Esas verdades fundamentales son: 1, la muerte de Jesucristo. Textualmente dice el apóstol San Pablo que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está la primera gran noticia. Cristo estaba pagando en la cruz del Calvario la falta nuestra. Cristo estaba pagando en la cruz del Calvario el precio de nuestra salvación. Pero la segunda verdad es que Cristo resucitó. Algunos se están preguntando por qué razón es tan importante la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo era el sello de aprobación del Padre de que el pago había sido aceptado. Era la acuse de recibo del pago recibido. Por eso el apóstol Pablo, él menciona el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esa es la verdad del Evangelio. Las buenas noticias es decirle a las personas, mi amigo, usted no necesita más religión.
Usted necesita prescindir de la religión y depender de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre en la cruz. Él dio su vida hasta el final en la cruz. Si usted recuerda la última frase que Jesús menciona, Él dijo, consumado es. Consumado es. Terminó la tarea. Acabó la tarea. Pero nosotros tenemos un problema de entendimiento. Creemos que tenemos que cambiar de religión o hacer una religión. No, usted tiene que salir de la religión y entrar en una relación personal con el Señor. Y cuando usted empieza a caminar de acuerdo a los lineamientos de Dios, número uno, usted reconoce que es pecador, usted se arrepiente, usted pone su confianza en Cristo y usted empieza a obedecer, caminar en obediencia a su palabra. Su vida va a cambiar por necesidad. El esposo gruñón, maldiciente, borracho, drogadicto, peleonero, será transformado en una persona diferente. La esposa gruñona, rencillosa, amargada y peleonera todo el tiempo, se convertirá en una persona amante, una mujer amante de su esposo y de su familia. Los hijos rebeldes, contumaces, agresivos, se transformarán en jóvenes que aman y honran a sus padres. Y los padres que han dejado a sus hijos hacer lo que les pega la gana, ahora los crían en disciplina y amonestación del Señor. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio viene a transformar la vida, de tal manera que la gente cuando voltea a vernos, dicen, wow, algo extraño pasó con esa familia, algo extraño pasó con esa persona. Y en los tiempos bíblicos, la gente empezó a llamarlos cristianos o cristos pequeños. Y era una forma insultante, era una forma peyorativa, era una forma despectiva para referirse a los cristianos. Esto es a lo cual Jesús se refería cuando dijo, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Es a lo que se refería cuando en Mateo capítulo 5, versículo 16, Él decía, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquel joven que en el high school, que en la escuela no es mal hablado, no es mal pensado, no tiene perversión en su corazón, sino que está buscando la voluntad de Dios, hace una diferencia, marca una diferencia, esa persona está actuando como un cristiano. Aquel padre que es un padre amante de su esposa, amante de sus hijos, responsable en sus necesidades, mantiene liderazgo en su casa. Este es uno de los graves problemas que tenemos en la actualidad en el cristianismo, donde los hombres hemos dejado el liderazgo de nuestros hogares. Nos hemos olvidado de ser la cabeza de nuestro hogar. Ese es un problema severo. Por eso tenemos aún problemas dentro de las congregaciones. El Evangelio viene a trastocar, viene a cambiar completamente la vida del hombre. Pero vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de la muerte de Cristo. Una de las cosas que se hizo, y nos lo relata Mateo, que cuando Cristo resucitó, los soldados romanos fueron sobornados por los líderes judíos y les dijeron, digan que vinieron sus discípulos y se llevaron el cuerpo de Jesús. Digan eso. Y hasta el día de hoy eso se sigue creyendo. Hay personas que siguen pensando de esa manera. Hay cosas tan especiales como esta. Gente que piensa que Jesús lo bajaron de la cruz y él se fue a la India, a Cachemira, y allá se casó y tuvo hijos. Una idea completamente absurda. Y hoy trataremos de ver si realmente Cristo murió. Para que pueda haber resurrección, primeramente tiene que haber muerte. Entonces vamos a entender esto. Vamos a hacer una pequeña cronología rápida del Vía Crucis del Señor Jesucristo. Vamos a dividir en fases. La primera fase es su oración en Getsemaní. Cuando Jesús estaba en el huerto de los olivos, cuando Él estaba en aquel huerto, el huerto de Getsemaní, cuando Él estaba ahí en el huerto de Getsemaní, Él estaba orando, y esto lo relatan los evangelios. Si usted está tomando notas, puede considerar Mateo 26, 30 y 34 al 36, Marcos capítulo 14, versículos 26 al 32, 42, o Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46, y Juan capítulo 18. Ahí tenemos el relato por parte de los testigos que estuvieron en esa ocasión, por parte de los apóstoles,
¿Qué pasó en aquella ocasión? Bueno, ahí en aquel lugar fue traicionado y detenido. Lo había vendido uno de sus discípulos llamado Judas. Algunos podríamos hablar de Judas, pero no es el tiempo para hablar de él. Pero ahí tenemos la traición y la detención en el huerto de Getsemaní. Esto nos relata Mateo 26, otra vez Marcos 14, Lucas 22 y Lucas 18. Los 4 evangelios relatan este evento. También de ahí fue llevado a Anás, suegro de Caifás, para ser interrogado. Esto lo menciona Juan capítulo 18, versículos 13, 14 y 19 al 23. Él fue tomado de ahí y llevado ante Anás. También fue ahí en este lugar donde fue abofeteado por un guardia porque no respondió a las preguntas que estaba haciéndole a aquel hombre llamado Anás. Entonces encontramos a Jesús llevándola. Todo esto era caminando. Va caminando de un lugar de Getsemaní, va a la casa de Anás. Después de allí, él es llevado a la segunda fase. En la segunda fase es llevado ante Caifás, el sumo sacerdote. Otra vez le remito a Mateo capítulo 26, Lucas 22 y Juan capítulo 18. Encontramos ahí que en ese lugar, en lugar con Caifás, le propinan la primera gran golpiza. Lucas capítulo 22, versículo 63 y 65, dice de esa ocasión, Lucas capítulo 22, versículos 63 al 65, él menciona lo siguiente: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Ahí recibe la primera golpiza en la casa de Caifás. Es ahí donde es negado por Pedro en casa del sumo sacerdote. También encontramos que aquí pasa Jesús hasta el amanecer en el frío de la noche. No perdamos de vista que Jesús se había pasado toda la noche orando en el huerto de Getsemaní. Fue apresado y él estuvo ahí y es condenado finalmente antes del amanecer por las leyes judías. Es en este tiempo donde Judas se suicida. En Mateo capítulo número 27 tenemos este relato. Esto nos lleva por necesidad a la tercera fase. La tercera fase, Jesús es llevado ahora ante Poncio Pilato. Mateo capítulo 27, Marcos capítulo 15, Lucas 23 y Juan capítulo 18. Es llevado ante Pilato. Todos conocemos lo que ocurrió en aquel día. Es presentado delante de Pilato y Pilato quiere congraciarse con Herodes, que estaban por ahí en un malentendido, estaban por ahí distanciados, y nos dice la escritura que entonces él le manda a Herodes Antipas, el tetrarca, según Lucas capítulo 23, 6 al 12. Es llevado más que nada porque Herodes quería conocerle y quería ver si hacía un milagro delante de él. Esto nos lleva a entender que no siempre que usted quiere conocer a Jesús, usted quiere conocerlo por las razones correctas. Hay personas que quieren conocer a Jesús porque tienen un problema de salud, porque tienen un problema legal, porque tienen un problema matrimonial, porque tienen un problema familiar, porque tienen un problema de cualquier índole. Pero no vienen a Jesús como reconociéndole como el único que puede salvarle y como el Señor de sus vidas. Aquí tenemos a Herodes que llegó y nos dice en Lucas capítulo 23, otra vez, encontramos en el versículo 6, dice: entonces Pilato, oyendo decir que era Galileo y que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió.
Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció. Le vistió de una ropa espléndida y lo regresó a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Esto nos relata el evangelista Lucas. Después de esto, Jesús es regresado a Poncio Pilato. Es aquí donde Poncio Pilato trata de liberarle. ¿Cómo? Bueno, trata de liberarle proponiéndoles a Barrabás, un homicida, un asaltante, un delincuente. Y dice, ¿quién le suelto? ¿Le suelto a Jesús o le suelto a Barrabás? Pensaba que de esta manera iba a poder liberarlo. Seguramente ellos pedirían que sea Jesús el liberado, pero el pueblo no. Como hasta el día de hoy, sigue decidiendo la gente por lo equivocado. Y se decidió por Barrabás. Y Barrabás fue libre y Jesús fue condenado a la crucifixión. Esto lo podemos ver en Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan capítulo 18. Esto nos lleva a Juan capítulo 19, que después de que Poncio Pilato le sentenció a muerte, encontramos que la gente que estaba en aquel lugar acuartelado empezó a golpearlo. Y tenemos la primera golpiza que le dan a Jesús, la segunda golpiza, mejor dicho, que le dan a Jesús. El capítulo 19 del Evangelio según San Juan nos relata este acontecimiento. Versículo número 1, ¿lo tiene? Ahí en su Biblia. Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, miren lo que os traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Algunos comentaristas, y ahorita vamos a ver algunas cosas de la historia de Flavio Josefo, algunos historiadores judíos, nos hablan del tamaño de las espinas de la corona de Jesús. Mi esposa tiene varias plantas de varios colores y me llama la atención que le llaman la corona de Cristo. Son unas espinas extremadamente fuertes y cerca de 1,5 pulgadas de longitud. De repente miramos, nosotros nos quedamos con aquellos cuadros que de repente vemos religiosos, donde vemos a un Jesús con una corona de espinas y con unas cuantas gotas de sangre en su frente. Vemos un Jesús con su rostro casi inmaculado, perfecto, pero eso es una idea artística. El profeta Isaías en el capítulo 53 dice cómo fue desfigurado su rostro delante de los hombres. Los golpes habían ocasionado fracturas en la cara, fracturas en la nariz, fractura en los pómulos. La corona de espinas había sido metida a presión en su cabeza y algunos dicen que había reventado los globos oculares de Jesús. Pero bueno, vamos a ir en detalle en esos temas. Dice que cuando lo vieron, versículo 6, la gente empezó a gritar, crucifícale, crucifícale. Los judíos no podían crucificar, tenían que dejarle ese trabajo a los romanos. Esta es la tercera fase. Pero vamos a lo siguiente. Estamos hablando de la cronología de la muerte de Jesús. Jesús caminó aproximadamente 11.3 kilómetros. Solamente en ese proceso. Vamos a recapitular un poquito. Salió del huerto de Getsemaní, fue llevado ante Anás, de Anás fue llevado ante Caifás, de Caifás fue llevado a la Torre Antonia ante Poncio Pilato, de Poncio Pilato fue enviado a Herodes Antipas, y después es regresado con Poncio Pilato. Todo eso es a pie. Y en ese proceso ha recibido por lo menos 2 severas golpizas. No dejemos
de vista esta situación. Ahora, quisiera que consideráramos que Jesús estaba aproximadamente caminando 7 millas y todo este tiempo desvelado. A veces dejamos de lado que mientras él estaba orando, estaba sudando gotas de sangre. Jesús estaba desvelado, deshidratado, mal alimentado y había salido caminando por lo menos 7 millas, 11.3 kilómetros. Llegamos a la cuarta fase. Ahora, en Mateo capítulo 27, versículo 31 al 34, y Lucas 23, 26 al 33, empieza a relatarnos el camino al Gólgota. Toma el camino al Gólgota. Vayamos un poquito a Mateo capítulo 27. Es demasiada información que estoy tratando de compartir con ustedes de una manera muy rápida. Mateo capítulo 27, versículo 31 al 34. Dice: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significaba lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado. Pero vamos a ir despacio. Toman camino rumbo al Gólgota. Jesús está golpeado. Ahora, déjeme explicar algo más. Según la ley romana y la ley judía, no podían castigar a una persona con más de 40 azotes. Por lo tanto, para evitar ese error, a los castigados se les aplicaban 39 azotes. He hecho por ahí un pequeño cálculo de los impactos que estaría recibiendo Jesús y más adelante vamos a verlo. Estamos viendo nada más las fases de cómo fue tomado Jesús y cómo está caminando. Toma camino rumbo al Gólgota. En ese camino obligan a Simón de Cirene, lo obligan a ayudar con la carga de Jesús, y algunos piensan que esto era porque los huesos de Jesús se encontraban expuestos a causa de los azotes que había recibido. Obligan a Simón de Cirene porque la ley porcia daba autoridad a los soldados romanos de decirle a cualquier judío que tomaran por 1 milla la carga de algo o de alguien. Y alguien de ellos le dijo: tome la cruz de el condenado a muerte. Es ahí donde nos dice Mateo capítulo 27 que le ofrecen vino mezclado con ajenjo, que era un tipo de anestesiante que Jesús se niega a tomar. Ahora vámonos a la crucifixión. La crucifixión es una de las muertes más horribles que pueda existir. Realmente la persona que moría en la crucifixión moría prácticamente por ahogamiento. Pero vayamos despacio. En Lucas capítulo 23, el versículo 26 al 33, si usted tiene su Biblia por ahí, Lucas capítulo 23, versículo 26 al 33, perdón, dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Y hablaremos de las primeras 3 horas en la cruz. Esto se relata en Mateo capítulo 27, versículo 35 al 44, 27, 35 al 44. Este es un estudio que normalmente me lleva 3 tiempos, pero estamos tratando de hacerlo en 2. Dice el versículo 35: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban ahí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Esto lo menciona la palabra de Dios. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz.
De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Estamos hablando de las primeras 3 horas de Jesús en la cruz. Ahí repartieron sus vestidos, escriben un letrero que decía: este es el Jesús, Rey de los judíos. Le crucifican a 2 ladrones junto a él, insultado y retado por el pueblo, insultado por los ladrones, pero Jesús los perdona. Jesús exclama en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estamos hablando de la muerte de Jesús. Solamente estamos dando el relato bíblico y ahorita vamos a ir a una explicación médica y vamos a saber si Cristo murió o había posibilidad de bajar al Cristo de la cruz y pensar que tenía posibilidades de quedar vivo. Jesús perdona y salva al ladrón en la cruz y encarga a su madre con su discípulo amado, que era el apóstol Juan. Pero ahora vayamos las 3 horas de oscuridad. En Mateo capítulo 27, versículo 45, estamos siguiendo ahí. Dice: y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. 6ª, 7ª, 8ª y 9ª. Desde la octava, desde la hora 6ª hasta la hora 9ª, encontramos que hubo oscuridad. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? En ese tiempo, dice la Escritura que Jesús clamó a Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El clamor más desgarrador fue ese clamor, donde hay una separación en la comunión del Padre. ¿Por qué? Porque estaba llevando Jesús la carga de su pecado y mi pecado, llevándolo en la cruz del Calvario. Él estaba derramando su sangre en la cruz, justamente por la maldad de nosotros. Él nunca pecó, pero Él llevó nuestro pecado, y por eso dice Isaías 53, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y en ese momento el Padre había apartado la vista de Jesús, y dice Jesús clamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es en esa misma parte donde Jesús expresa la frase: tengo sed. Su cuerpo estaba deshidratado. Hay un principio médico: cuando usted tiene sed es porque su cuerpo se encuentra con ausencia o se encuentra con una deficiencia de líquido. Hay una sed. Él había estado sudando gotas de sangre, ha estado caminando más de 11 kilómetros, ha estado caminando golpeado y probablemente sangrado, ha tenido un problema de salud extremo, tiene sed, está colgado en la cruz. Le ofrecen vinagre para beber y Él se niega a tomarlo. Y es ahí donde Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero Jesús ahí en esas 3 horas exclama la expresión más importante para nosotros: consumado es. ¿Qué estaba consumando? Esa es la esencia del evangelio. Por eso Pablo dice, Romanos capítulo 15, versículos 1 y 2, por eso Pablo menciona y dice: Cristo murió por nuestros pecados, consumó la tarea, consumó la obra. ¿Cuál obra? Hebreos capítulo 12 dice: el gozo de la salvación de nosotros. Él consumó el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma. Él se dio en la cruz hasta la última consecuencia. Consumado es. Y finalmente, en la hora 9ª, aproximadamente a las 3 de la tarde, Jesús muere. El paraíso fue cambiado por el cielo. Hubo un terremoto como parte de las cosas que ocurrieron. Los fenómenos que acompañan la muerte de Cristo son: número 1, el velo del templo se rasga a la inversa. Mateo capítulo 27, versículos 51 al 56. Y le voy a invitar que vaya allí. Dice: y aquí el velo del templo se rasgó. ¿Cuándo? Verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Versículo 51. Y aquí el velo del templo se rasgó
en dos, de arriba abajo. Note esto, contra las leyes mismas de la ley de gravedad. De arriba hacia abajo, donde estaba sostenido, se rompe de arriba hacia abajo, para que no quepa la duda de que esto es una señal, una manifestación del poder de Dios. El velo del templo, ¿por qué es importante? Porque el velo del templo separaba el lugar santísimo del lugar santo. En el lugar santo podía estar el sacerdote, pero en el lugar santísimo solamente podía entrar una vez el sumo sacerdote con sacrificio propio y con una larga soga atada a su cintura y con campanillas en los flecos de sus vestiduras para que hiciera ruido y supieran que Dios había aceptado su sacrificio y que estaba vivo, porque cuando dejaban de sonar las campanillas era señal de que el sacerdote no estaba limpio y había sido muerto en el ejercicio de su sacerdocio por haber sido indigno. Nadie podía acercarse al lugar santo, al lugar santísimo. Pero cuando el velo se rompe, hay un acceso abierto. Por eso Hebreos capítulo 10, por el camino vivo y nuevo que el Señor abrió, y esto se abre a través de su muerte en la cruz. El velo se rasga. El segundo evento que ocurre, según Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53, dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Segunda enseñanza: un día aquellos que muramos en Cristo antes de su venida, también nosotros seremos levantados. En la venida del Señor, que yo considero está muy cerca, dadas las condiciones en que estamos viviendo, dadas las cosas, los eventos que se están desarrollando, dadas las cosas que estamos viendo en este tiempo y que algunos no estamos viendo, que algunos no estamos analizando, que algunos no estamos pensando. Ahorita estamos preocupados por el coronavirus, pero no estamos oyendo lo demás. No estamos oyendo cómo los líderes mundiales están buscando un líder que tome el mando de todo el mundo. Se está hablando de una moneda. Se está hablando del uso de no dinero. Y no nos estamos percatando de lo que está ocurriendo. Esto que está ocurriendo ahorita con el coronavirus no es más que un ensayo de lo que pasará en el futuro. En China, hoy leía la noticia, se está prohibiendo aún que se transmita por este medio los servicios. En China ni siquiera esto pueden tener. Ustedes, hermanos que están ahí en su casa, desde la comodidad de su hogar, están escuchando este mensaje. Los hermanos de la iglesia en China están perseguidos y no pueden hacerlo. Usted está gozándolo esta mañana. Un día el Señor va a venir, y está próximo. Y dice la Biblia: los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que ya hemos quedado, seremos levantados juntamente con Él para estar con el Señor por siempre. Eso dice la Biblia. Esto fue el primer adelanto. Y luego dice que hubo un terremoto, Mateo capítulo 27, versículos 51 y 54. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Y sabe una cosa, este no era judío, era un gentil. Esto es lo que había profetizado el profeta Isaías, que un pueblo que no era su pueblo respondería afirmativamente al Mesías. La pregunta que estamos tratando de resolver esta mañana es: ¿Cristo murió? ¿En verdad murió? ¿Cómo comprobarlo? Quisiera dedicar estos últimos 15 minutos en hablar de eso. Primero, en Lucas capítulo 22, versículo 44, si usted está siguiéndome en este estudio,
en Lucas capítulo 22, versículo 44. Quise dar un sobrevuelo de todo lo que ocurrió, toda la cronología del Via Crucis de Cristo, para luego llegar a las comprobaciones de su muerte. En Lucas capítulo 22, el versículo 44 dice: y estando en agonía, esto es en Getsemaní, así que si usted tiene por ahí su lápiz y su papel y su Biblia, marque estos pasajes, porque esto es importante que usted siga estudiándolos y que el Espíritu Santo le vaya enseñando. En Lucas capítulo 22, versículo 44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es ahí donde encontró a los discípulos durmiendo mientras él oraba. Como muchos de nosotros seguimos durmiendo. Mire lo que dice, a esto le llaman médicamente, se llama hematridosis. La ansiedad severa, dice un reporte médico, provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríparas. Como resultado hay una pequeña cantidad de sangrado en esas glándulas y el sudor emana mezclado con sangre, lo que trae como resultado una deshidratación y una piel extremadamente frágil y sensible. No olvidemos que esto está ocurriendo antes de ser llevado primeramente con Caifás, donde es abofeteado y golpeado. Después es llevado ante Anás, y luego ante Caifás, y luego es llevado ante Poncio Pilato, donde es golpeado, y luego es llevado con Herodes, y luego es regresado con Poncio Pilato, y vuelven a azotarlo. Y él estaba con hematridosis, deshidratado, piel frágil, nos dice el reporte médico. Luego tenemos el segundo de los tormentos, la flagelación. Mire lo que se dice de esto. Generalmente consistía de 39 latigazos, pero con frecuencia dependía del estado de ánimo del soldado que los aplicaba. El verdugo utilizaba un látigo con tiras de cuero entrelazado con bolas de metal o guijarros de hueso, las cuales abrían y cortaban la carne severamente. Era muy conocido el látigo de las 7 colas, es decir, una extensión de cuero con un nudo y 7 guedejas que colgaban de ese nudo, y en su punta final tenían amarrados guijarros de metal o guijarros de hueso cortante. De tal manera que cuando el verdugo hacía el ejercicio de golpear y regresar, muchas veces en el regreso traían partes de la piel y de los tejidos del castigado. Haciendo un ejercicio aproximado, si son 39 latigazos y son 7 colas, usted puede multiplicar 39 por 7 y le dará 273 impactos. Si me equivoqué, corríjanme. Alguien tiene una calculadora por ahí, haga las cuentas. 39 por 7 son 273. 7 por 9 es 63, 3 por 7 21, 273. Ahora, esto por lo menos Jesús lo recibió en 2 ocasiones. Imagine usted un cuerpo con 500 golpes de este tipo. También, usualmente la espalda quedaba descarnada de la espina dorsal, y quedaban expuestas todas lo que era la columna vertebral debido a los cortes tan profundos. Los latigazos iban desde los hombros, pasando por la espalda, las posaderas, las piernas, cortando todo lo que estaba a su paso. Ese era el castigo de la flagelación. Cuando vemos la película de Mel Gibson,
de la crucifixión de Cristo, nos quedamos aterrados al verlo, y esto no representa ni un 10% de la realidad de lo que ocurrió en aquel día. La ficción no vino, la ficción no superó la realidad en este caso. El profeta se escandaliza, se entra en terror cuando dice cómo fue desfigurado el rostro de tal manera que lo menospreciamos entre los hombres. Mire, y solamente voy a leer algo que escribe Eusebio en el siglo III. Las venas de la víctima quedaban al descubierto, hablando de la flagelación, las venas de la víctima quedaban al descubierto y los músculos, tendones y entrañas quedaban abiertas y expuestas. Muchos morían de dolor antes de ser crucificados. Algo que no entendemos nosotros es que Satanás siempre quiso matar a Jesús antes de que llegara a la cruz. Es algo que no entendemos. Los fariseos querían apedrear a Jesús una y otra vez. El diablo quería matarlo antes de que llegara a la cruz. Pero Jesús tenía que llegar a la cruz y tenía que llegar hasta ahí para poder pagar nuestra deuda. Por eso Eusebio en el siglo III expresa esto, hablando de las personas que eran flageladas, que eran azotadas. Dice, las venas de las víctimas quedaban al descubierto y los músculos, tendones y entrañas quedaban abiertas y expuestas. Muchos morían de dolor antes de ser crucificados. Vamos al segundo elemento, el tercer elemento, shock hipovolémico. ¿Qué es el shock hipovolémico? Según los médicos, es bajo volumen sanguíneo. Esto era lógico si hay una deshidratación. Segundo, hay una baja presión sanguínea. Hay menos líquido circulando en el cuerpo, hay una baja presión sanguínea, hay una malfunción renal. Los riñones empiezan a tener problemas porque no hay líquido que esté corriendo por ellos. Es como un coche sin agua y hay una deshidratación severa. Esto es el shock hipovolémico. ¿Qué ocurre? En otras palabras, dicen los médicos, conmoción hipovolémica es sufrir la pérdida abundante de sangre. Esto causa por lo menos 4 efectos. Número 1, aceleramiento cardíaco o taquicardia. Número 2, baja de presión sanguínea que provoca colapsos o desmayos. Por eso Jesús cae varias veces. Número 3, los riñones dejan de producir orina y hay una sed intensa. Esto es lo que médicamente se habla de lo que estaba sufriendo Jesús en aquel momento. La crucifixión se desarrollaba de la siguiente manera: un madero vertical enterrado en el suelo y un travesaño horizontal llamado patíbulum, con estacas puntiagudas de madera de entre 10 a 17 centímetros de largo. Tenemos por aquí unas imágenes que nos hablan acerca de la crucifixión, los tipos de crucifixión que se realizaban. Algunos empiezan a discutir que si la madera, que si el cruz, y empiezan a poner énfasis en cosas que no tienen realmente razón de ser. ¿Qué ocurría en la cruz? Hay una palabra que me llamó la atención mientras hacía este estudio, la palabra excruciante. Vamos a hablar un poquito de los clavos y de lo que le estaba ocurriendo a Cristo. Vemos en las imágenes a un Cristo clavado en la palma de la mano. El día de ayer estuve con nuestro hermano Juan Barrios y él se atravesó un clavo, se clavó un clavo y me dice, hermano, no tocó ningún tendón y no tocó ningún hueso, solamente fue carnita. Pero dice que las estacas que utilizaban los romanos se clavaban 1 pulgada, 2.5 centímetros por debajo de la muñeca, atravesando el nervio mediano mayor que sale de la mano en esta parte de aquí. Dice que es tan doloroso que se tuvo que inventar una nueva palabra para referirse a este dolor. La palabra es excruciante,
dolor intenso en grado sumo o tormentoso. De hecho, en algunas técnicas de defensa personal, el tendón que está en esta parte de aquí se puede oprimir para poder a veces someter a una persona. No fue aquí donde crucificaron a Jesús, fue en esta posición. Si usted ahí en su casita hace un pequeño experimento, tómese exactamente lo que está en medio de los dos huesitos y usted haga una presión sobre eso y dígame qué siente. Ahora imagine una estaca pasando por el medio de ese lugar. Después de ser clavado en el patíbulo, en un madero horizontal, fue levantado para ser colgado en el palo vertical que permanecía enterrado al suelo. Esto lo señalan algunas imágenes que podemos ver de personas que han sido crucificadas o que fueron crucificadas por los romanos. Ahí hay una imagen, no tengo ahorita aquí la posibilidad de mostrarles las imágenes, pero hay imágenes donde se ve exactamente cómo cruza la muñeca, el clavo, para fijarlo a la madera. El siguiente elemento es la dislocación de hombros. Normalmente esa era la razón de la crucifixión, era una muerte lenta. Cuando era colgado se le daba un ligero soporte al crucificado. No solamente le clavaron sus manos, sino que también le clavaron sus pies. Y justamente, si usted también hace el mismo ejercicio, en la parte de su pie, justamente donde termina el pie, el empeine, vamos a llamarle el empeine, la articulación, ahí cruzó el otro clavo en cada uno de los pies. Fíjese lo que dice esto, dice, posteriormente fueron clavados sus pies, triturándole el nervio que cruza justo encima del empeine del pie. Con esta acción se obliga a los brazos a extenderse alrededor de 15 centímetros y provoca la dislocación de los hombros. Esto es lo que habla el Salmo 22. Al estar en esta posición, los hombros se dislocan, se salen de su posición. ¿Qué ocurre? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. El condenado, la posición vertical con los brazos extendidos, ejerce una presión en los músculos y pone al pecho en posición de inhalación. Para poder exhalar, Jesús tenía que empujarse hacia arriba con los pies para que la tensión de los músculos del pecho se pudiese disminuir. Pero al hacerlo, los pies se desgarrarían por el clavo que lo tenía sujeto al madero. Y el clavo se insertaría en los huesos tarsianos. Cada vez que quisiera respirar, tendría que repetir la misma operación hasta que el cansancio lo agotara. Literalmente lo asfixiaba. Pero ahora vamos a hablar de lo que es la acidosis respiratoria. Al decrecer su capacidad respiratoria, el dióxido de carbono de la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo que aumenta la acidez de la sangre, llevándolo a una arritmia cardíaca. Y antes del paro cardíaco, Jesús exclamaría: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto lo llevaría a un infarto cardíaco fulminante. El paro cardíaco causado por la conmoción hipovolémica, por el aceleramiento del pulso, daría por resultado la acumulación del fluido en la membrana que rodea el corazón, llamado efusión pericárdica y efusión pleural, que se produciría en los pulmones, misma que provocaría que al ser traspasado por la lanza del soldado romano fluyera sangre y agua, que se menciona en Juan capítulo 19, versículo número 34. Note lo que dice en Juan 19.